A estas alturas de nuestro shiur ya disponemos de suficientes elementos de juicio para evaluar cuál ha sido nuestro crecimiento espiritual en este último año. Pues cuando dejamos que el fruto del Espíritu sobreabunde en nosotros, todo nuestro ser se transforma en aras de la voluntad divina, rectificando cada uno de los atributos personales hasta hacerlos apropiados para un fructífero servicio a Dios. Y son estas cualidades las que dan testimonio de nosotros de cara a los incrédulos. En nuestro día a día, pues ¿acaso hablaremos en lenguas durante una conversación con los compañeros de trabajo? Pero mis sinceras expresiones de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza marcarán la diferencia entre mi condición de creyente en el Mesías y una sociedad egoísta y desprovista de valores. Pero si nos quedamos aquí, solo estaremos accediendo a la mitad de lo que debería ser la condición espiritual del creyente, quien debería experimentar también los citados dones del Espíritu. Shalom, queridos Javerim. Mi nombre es Isaac Benaor, y en esta tercera entrega de nuestro shiur seguiremos hablando con la ayuda del cielo sobre los dones espirituales que son citados en 1 Corintios 12, que eran, recordemos, el don de sanidades, el hacer milagros, la profecía, el discernimiento de espíritus, los diversos géneros de lenguas y la interpretación de dichas lenguas. Pasemos ya a el próximo don. Este sería el que hace el número 4, sanidades, lo que en hebreo atendería a los términos refuot y arukot. Nos parece muy significativo que el grueso de los milagros hechos por Yeshua fuesen sanaciones de enfermos, circunstancia que dio pie a que muchos creyeran en él, como fue escrito sobre un ciego al que el maestro dio la vista. Desde el principio no se ha oído que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Y añade, y hallándolo, Yeshua le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Yeshua, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él le dijo, creo, Señor. Juan Yohanan 9, 32 y 33, y del 35 al 38. El don de sanidad es una de las mayores manifestaciones divinas de amor y consuelo, pues a través de ella son aliviados muchos sufrimientos de los creyentes. Y si bien nuestra fe no debe consolidarse no debe estar basada sobre hechos sobrenaturales, sino sobre la palabra revelada de Dios, es indudable que al nivel más básico este don opera, reforzando o despertando la fe, como fue dicho. Y si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis, a mí creed a las obras. Juan Yohanan 10, 37 y 38. Pasemos ya al siguiente don del Espíritu, el que haría el número 5, milagros. En hebreo se correspondería, entre otros, con los términos niflaot y pele. La idea de lo que es un milagro pues es por todos conocida, pues se trataría de un suceso de carácter sobrenatural, a uno que no se ajusta a los parámetros naturales establecidos en la creación. Por ejemplo, cuando el profeta Eliseo hizo flotar el hierro, según leemos en 2 de Reyes Melahim 6.6, o cuando Rabí Hanina ben Dosa hizo que el vinagre ardiese como si fuese aceite, él alegó la siguiente razón: quien hace que el aceite arda, hará que el vinagre arda también. Y estas palabras nos llevan a una reflexión muy profunda. Lo que conocemos como leyes naturales no son otra cosa que la manifestación encubierta de la omnipresencia y del poder omnímodo de Dios. En este sentido, el milagro sería algo así como poner al descubierto una parte de esa gloria divina, una realidad también insinuada por la citada palabra niflaot, como ilustramos a continuación. Niflaot, milagros. Un vocablo que nos vendría a insinuar lo siguiente: nafal, ot, descenso de la señal. El otro término que citamos con la acepción de milagros era pele, y lo primero que percibimos de esta palabra es que está incluida en la anterior, como se ve a continuación, donde vemos que pele está dentro de la palabra niflaot.
Además, como es sabido, Pele es un nombre del Mesías, según lo escrito, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, Pele. Isaías Yeshaya 9:5. Como es sabido, el vocablo Pele es Aleph, pero escrito al revés, como vemos a continuación, ¿no? Aleph y Pele, que son las mismas letras, pero escritas en orden invertido, viniendo de esta manera a insinuarnos las altas instancias espirituales de las que procede el alma del Mashiach, así como su estrecha vinculación en la consecución de cualquier milagro. Ya se hizo referencia a otro término que se halla estrechamente relacionado con los milagros, el vocablo Od, señal. Al respecto, Yeshua dijo: y estas señales, Otot, seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Marcos Tatay 16:17. La palabra Ot, que traducimos como señal o milagro, nos aportaría información sobre su naturaleza, así como sobre la vía por la que discurren estos milagros, como ilustramos a continuación. Aquí vemos la palabra Ot, escrita con una Aleph, una Bab y una Tav. La Aleph, por ser la primera letra del alefato, se vincularía a Keter, corona, que es también la primera de las Sefirot, y en segunda instancia a las 3 Sefirot superiores, esto es, incluyendo a Jochma, sabiduría, y a Binah, entendimiento. La Bab aludiría a las 6 Sefirot de Zeir Anpin, como ilustramos en nuestro gráfico. Aquí vemos las 6 Sefirot de Zeir Anpin, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzat, Hod y Yesod, mientras que la Tav, por ser la postrera de las letras, se correspondería con la también última de las Sefirot, que es Malhut, reino. Y estas nociones nos describirían la hoja de ruta por la que discurren los milagros, desde las más altas cotas espirituales hasta nuestro mundo material. Pero en el lenguaje talmúdico, Otot, señales, son también letras, Otiot, como fue dicho. El Eterno puso una señal, Ot, en Caín, Génesis Bereshit 4:15. ¿Qué significa una señal? Una letra, Ot, de las 22 letras de la Torah, Zohar Bereshit 36b. De donde se infiere que en la Torah se halla implícito la realización de milagros y que solo necesitamos conocer la permutación, el tzeruf correcto, para que estos sean llevados a cabo. Pasemos al siguiente don del Espíritu, la profecía, en hebreo, nevuá. Ya tuvimos ocasión de dedicarle un monográfico a este don espiritual, cuyo enlace le dejamos en la descripción. Repasemos primero algunos conceptos generales sobre la profecía para después ceñirnos al tipo de profecía de las que aquí nos habla el apóstol. A veces, a la luz del Shefa Kodesh, el flujo espiritual sagrado, esta luz desciende sobre el alma del profeta, donde es percibido a través de los 5 sentidos de su imaginación. De que la Biblia diga que el profeta ve, escucha, gusta, huele o incluso toca. Si bien en el transcurso de esta experiencia sus sentidos físicos se desploman, ya que nuestra condición física no posee la fuerza suficiente para contener esta luz. Entonces el profeta cae en lo que la Biblia llama un sueño, como fue dicho. Sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces el Eterno dijo a Abraham, Génesis Bereshit 15, 12 y 13. Este estado de ensoñación, en hebreo tardemá, no se correspondería con una imagen onírica normal, sino que se vincularía con la profecía, un estado que anula por completo los sentidos físicos, como fue aquí el caso del patriarca. Existe un segundo tipo de profecía donde los sentidos físicos del profeta no se colapsan, sino que estos son capaces de crear una imagen espiritual, conservando la plena conciencia. Este fue el caso de Moisés y también del Mesías, quienes llegaron a purificar tanto su ser material que pudieron convertirse en kelim, en recipientes translúcidos a la luz divina, pudiendo asumir la experiencia profética sin caer en el estado de tardemá, de sueño, que antes hemos mencionado. Sobre eso puede también leer Daniel 8:17 y Revelación Hitzayón 1:17.
Y repasar primero estas nociones nos ha servido para introducirnos en el concepto bíblico de la profecía, más a efectos prácticos, esta ya cesó hace años. Y como esto ocurrió ya en el pasado, vemos como sus últimos representantes, que fueron Esdras, quien escribió con el seudónimo de Malají o Malaquías, Haggai, que era Ageo, y Zerjayá, Zacarías, fueron los últimos representantes de este tipo de profecía. Y, por desgracia, esta es una realidad que no podemos cambiar. Si bien tenemos la promesa de que antes de que el Mesías regrese, la profecía será restaurada según lo escrito, y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos. Joel 2:1 o 2:28, según versiones. Y entonces, ¿qué clase de inspiración divina? ¿A qué clase de inspiración divina puede aspirar el creyente en el Mesías? Bueno, como también fue dicho, la profecía estaba solo en el pasado, pero el Ruach HaKodesh se puede lograr en nuestro tiempo. Hemos citado Sharei Kedushá, Helek 3, Sha'ar 6. De hecho, como vimos, el propio Saulo ya había descrito esta realidad en su citada carta al afirmar: ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero entonces conoceremos como fui conocido. 1 Corintios 13:12. Aquí el apóstol nos describe, usando términos cabalísticos, la coyuntura espiritual en la que se iban a desenvolver los citados dones en aquella comunidad del siglo I, quienes desarrollarían su percepción espiritual en el grado del espejo que no ilumina, de la llamada Aspaclaria Sheina Meira. Si bien, como se dijo, en el futuro Dios derramará de su espíritu sobre toda carne, justo antes del regreso del Mesías. Así, retornando la profecía, y por eso Pablo nos dice: entonces veremos cara a cara. Que el panim, que es el grado más alto de percepción de divinidad que puede alcanzar el hombre estando aún dentro de su cuerpo mortal, como también fue dicho de Moisés, el más grande de todos los profetas. Sobre esto puede usted consultar Deuteronomio de Barim 34:10. Entonces, ¿a qué tipo de profecía se estaba refiriendo Saulo cuando les dijo a los corintios: procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis? Él mismo nos dará la respuesta. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. 1 Corintios 14:3. Así pues, estos serían los tres supuestos en los que se enmarcaría la profecía en nuestra actual coyuntura. Para edificación, como fue dicho, también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo. 1 de Pedro, de Simón Kefa, 2:5. Para exhortación, conforme a lo escrito, exhortaos los unos a los otros cada día. Hebreos 3:13. Y para consolación, según se declara, por lo tanto, consolaos los unos a los otros en estas palabras. 1 de Tesalonicenses 4:18. Quizás esta última función de la profecía sea la más importante de todas, pues no en vano el Espíritu Santo fue llamado por Yeshua Consolador, Menahem, según leemos en Juan Yohanan 14:26, pero este también constituye un nombre del Mesías, según leemos en Sanedrín 98b. Como se dijo, el Ruach HaKodesh se puede manifestar a dos niveles: el de arriba, del Ela, en relación con Bina entendimiento, y el de abajo, del Etata, procedente de Malhut Reino. En el contexto de los escritos del Nuevo Pacto, el primero se asociaría exclusivamente a la experiencia del aposento alto, según es narrada en Hechos Maasim 2, asimismo al caso excepcional del apóstol Pablo, mientras que el segundo sería el descrito en la citada enseñanza a los corintios, como un grado espiritual que sigue estando al alcance de todos los creyentes. ¿Por qué abogamos por esta línea? Por citar solo uno de estos dones, vemos como únicamente los apóstoles llevaron el don de profecía más allá de los tres citados supuestos, que eran el de edificación, exhortación y consolación, trayendo predicciones para los tiempos del fin, como vemos, por ejemplo, en 1 de Tesalonicenses 4, del 14 al 18, 1 de Pedro, Simón Kefa 3, del 7 al 12, o el propio libro del Apocalipsis.
Pasemos ya al siguiente don, discernimiento de espíritus, lo que en hebreo vendría a decirse Libhon et Haruhot. ¿Cuál sería la diferencia entre este y la anteriormente citada palabra de ciencia? De esta última dijimos que operaba discerniendo lo oculto del corazón del hombre para traer a luz algún aspecto recóndito de su vida que necesitaba ser rectificado. Asimismo, a través del discernimiento de espíritus podemos identificar las influencias espirituales que actúan sobre una persona o un colectivo. En los tiempos que nos ha tocado vivir de Ikbeta de Meshija, de los talones del Mesías, este don espiritual se hace indispensable a la hora de discriminar lo bueno de lo malo entre la multitud de enseñanzas que circulan, como ya había sido anunciado. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Primera de Timoteo 4:1. Claramente, ya nos gustaría tener el discernimiento que tuvo Pablo para poder identificar con esa misma claridad todas las mentiras o medias verdades que están propagando los espíritus engañadores a través de supuestos maestros que no son sino diligentes servidores del otro lado, cuyos incautos seguidores de las redes sociales no saben que les están llevando hacia la apostasía, situación que dará paso a la manifestación del antimesías, según nos es narrado en 2 de Tesalonicenses 2:3. Y lo que sucede a nivel de la sociedad en su conjunto es, por supuesto, aplicable al individuo en particular. Sea receptivo al Espíritu de Dios para identificar comportamientos tóxicos en las personas de su entorno inmediato. Déjeme citarle un ejemplo. Conocimos el caso de una persona que asistía todos los lunes por la tarde a una sinagoga para estudiar Torá. Casualmente, de repente, todos los compromisos empezaron a coincidir con esa tarde concreta, hasta que aquella persona abandonó sus estudios definitivamente. Más tarde supimos que era su esposa quien planificaba la agenda de forma que las gestiones siempre fuesen los lunes por la tarde. Aquel hombre debió haber discernido que un espíritu de la impureza operaba a través de su mujer, y que lejos de ser una casualidad, aquellas coincidencias buscaban apartarlo de la religión. Es duro, pero en un contexto de guerra espiritual como el que estamos viviendo, se hacen vivas las palabras del profeta. No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate. Miqueas Mijá 7:5. Querido amigo, hagamos nuestras las palabras. Seguid la caridad y procurad los dones espirituales. 1 de Corintios 14:1. Pues, ¿acaso únicamente la primera parte de esta directiva debe ser obedecida en la actualidad por los creyentes? No le quepa duda de que los dones del Espíritu les serán de inestimable valor en medio de este interminable exilio, donde la presencia divina se oculta de una humanidad incrédula y pecadora. Y por ello, más que nunca, cada uno de nosotros debemos ser una casa, un templo para el Espíritu Santo, como si de pequeñas tiendas de la cita, ¿no?, se tratase. Cada creyente en el Mesías debe procurar con ahínco estar conectado con realidades superiores de santidad, lo cual constituye también una promesa de Yeshua, quien dijo que no nos dejaría solos. Y hasta que llegue lo perfecto y podamos deleitarnos en la presencia divina, esta es nuestra porción y esta es nuestra salvaguarda, de la misma manera en esta tierra de los vivientes. Y se acabó aquí nuestro tiempo, querido amigo, dejando para nuestra próxima entrega los dos últimos dones del Espíritu, que son los diversos géneros de lenguas y la interpretación de las lenguas. Si desea colaborar con nuestro canal y ayudar a nuestra labor, le pedimos por favor que apriete al botón unirme, y de esta forma permitirá que nuestro trabajo pueda llegar a muchas más personas. Y hasta aquí nuestro shiur de hoy. Shalom. Adir Ben Ahor, el poder y la luz del Mesías Yeshua.